Profe, ya me Entonces, estás embullando con las pestañas. ya estoy grabando, Elena. Ya estoy grabando. No, mentira, Elena. Ya es muy tarde, Elena. Ya es muy Ya es muy tarde. tarde. Cierra Ya tarde. estoy, ya tengo que estar seria, así, toda yo, así muy, todo elocuente y hablando perfecto, porque estamos grabando. Entonces, nada, chicos, yo no soy así. Mis grabaciones son así que ustedes se ríen, la buscan, la ven, y cuando están estudiando, pues se ríen también. Así que nada. Eh, Chicos, vamos a ver ahora cómo trabajar con las tablas. En términos generales, chicos, no hay diferencia entre trabajar, introducir texto dentro de una tabla que introducir texto fuera de ella. O sea, es lo mismo, es el mismo concepto, es con el teclado, con los símbolos, como les enseñamos con el dictado, pero es el mismo concepto. La mayor parte de las funciones sobre formato están disponibles también dentro de las tablas. Ahora, ¿cómo nosotros, o sea, que yo en mi tabla que yo hice por aquí arriba, chicos, entrarle texto, bueno, entrar texto, pues es lo mismo. Fíjense, hasta tiene la autocorrección, es lo mismo. Ahora, lo que sí es que le vamos a enseñar cómo desplazarnos dentro de la tabla porque tiene sus truquitos, desplazarse dentro de la tabla. Para desplazarnos a la izquierda o a la derecha, si es a la izquierda, chicos, es con la tecla de tabulación. Profe, ¿cómo es eso? La tecla de tabulación, ¿verdad? Para desplazarnos de una celda a otra. ¿Ven? Yo estoy aquí en esta celda para desplazarme de una celda a otra con la tecla de tabulación hacia adelante. Ahora, para desplazarnos hacia atrás, a la celda anterior, pues shift y tabulación, ¿ven? ¿Verdad? A una celda a otra hacia adelante. Ahora shift, tabulación, pues para desplazarnos hacia la celda anterior. Bien. También, chicos, flechita arriba. Digo, perdón, vamos a comenzar con flechita abajo. Flechita abajo para desplazarme a la siguiente celda de la fila siguiente y flechita hacia arriba para la celda de la fila anterior. ¿Ven? Ahora, si la celda está vacía, chicos, pues nos podemos desplazar con las teclas de cursor. ¿Ven? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero eso si la celda está vacía. Porque si está ocupada, pues las teclas de cursor nos permiten desplazarnos carácter a carácter dentro de la celda, ¿ven? Hasta que llegamos al final y se va a la siguiente celda, ¿ven? ¿Ven? Teclas de cursor, ¿verdad? Teclas, cursor, izquierda y derecho. Entonces, si la celda está vacía, ahí que no, vacía, pues nos desplazamos celda a celda, ¿verdad? Ahora, si tienen datos, pues con las teclas de cursor nos desplazamos carácter a carácter. Los estoy escribiendo ahí para que quede en la grabación y quede en acta, ¿verdad? Lo que se escribe, pues no se olvida. Entonces, chicos, eso es para desplazarnos dentro de la tabla. Otra forma también es para irnos al principio de la fila, es la combinación de teclas alternado home.
¿ven? Y nos vamos al principio de la fila. En esta tabla, pues, chicos, pues tal vez no lo vemos tanto, pero aquí, por ejemplo, si el punto de inserción está aquí y yo le doy alternado home, pues me voy al principio de la fila. Y entonces, bueno, pues alternado end, pues nos vamos a la última celda de la fila. ¿Ven? Vamos a escribirlo para que ahí quede en acta. Entonces, alternado más home, entonces, inicio de la fila. Nos desplazamos al inicio de la fila. Y alternado más end, nos desplazamos al final de la fila, ¿verdad? Y chicos, alternado, vamos a ver aquí, en esta, alternado, page up, nos desplazamos al principio de la tabla. Vamos a rodar la tabla para que esté al principio, miren. Entonces, alternado, page up, nos movemos al principio de la columna. Y alternado, page down, nos movemos al final de la columna. ¿Ven? Vamos a escribirlo también, ¿verdad? Alternado más page up es igual al principio, inicio de columna. Y alternado más page down, entonces inicio es con una I y final de columna. Chicos, estamos viendo cómo desplazarnos dentro de la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna? Eso es con combinaciones de teclas, porque por supuesto, con el mouse, pues nos podemos desplazar haciendo un clic en la celda, ¿ves? Fácil, chévere. ¿Se entendió cómo desplazarnos? ¿Alguna duda, chicos? Si tienen alguna duda, pues ayúdenme ahí y acompáñenme en este conversatorio, que no es un conversatorio, sino es una sola persona hablando. Dice aquí, si pulsamos tabulación al final, en la última celda de la tabla, pues ahí creamos entonces una fila nueva. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿cómo seleccionamos? Ya vimos cómo desplazarnos. Denme un minuto, chicos. Profe, corra eso un momentico, un tic más para arriba para copiarle eso. Ahí está. Ahí, profe. Está Sí, en el profe. material, pero sí lo copien, porque cuando uno escribe, chicos, pues las cosas se quedan. Voy a parar la grabación 3 minutos y vuelvo en breve. Entonces, ya vimos cómo desplazar. Ahora, ¿cómo se selecciona dentro de la tabla? Miren, varias formas de seleccionar. Vamos a buscar una que tenga datos, ¿verdad? Miren, y vamos a sacarla de ahí, esta tabla. Vamos a liberarla, porque a mí como que me pone hyper. Vámonos aquí a Properties y vamos a decir que sea None. Entonces, miren, si queremos seleccionar una celda, pues chicos, fíjense, cuando el puntero está inclinado, que ponemos el puntero delante, como, como en el borde de la celda, en el borde inferior izquierdo, se pone como una flechita inclinada. Recuerden que a la profe le encantan los punteros, ¿ven? Hacemos un clic y ahí tenemos la celda seleccionada. Lo que hagamos va a ser a toda la celda. Lo que, si buscamos el formato, es a toda la celda, porque la tenemos seleccionada. Fíjense dónde está. Ustedes están viendo la flechita negra, ¿ven? Es como una flechita ahí, miren, ¿ven? Ahí con un clic, ¡pap! Cuando está así el puntero, con un clic, seleccionamos.
Ahora, si queremos seleccionar una columna, pues entonces, chicos, fíjense ahora, cuando estamos encima de la columna, aparece una flechita hacia abajo. Hacemos un clic y está toda la columna seleccionada. Entonces, ¿cómo seleccionamos una fila completa? Cuando el puntero está así inclinadito, en lugar de hacer un clic, hacemos un doble clic. Wow. Y ahí está. Con el doble clic está toda la fila seleccionada. ¿Verdad? Ya vimos que con un clic, el puntero inclinado, seleccionamos una celda. Que cuando nos ponemos el puntero, pasamos el puntero por la parte superior de la tabla y se pone con una flechita hacia abajo, hacemos un clic y tenemos toda la fila, toda la columna seleccionada. Y si queremos seleccionar la fila, pues buscamos la crucecita, la flechita negra inclinada, hacemos un doble clic, tenemos toda la fila seleccionada. Claro, y por supuesto, también se puede seleccionar arrastrando, ¿ven? Ahí está, miren, ahí tenemos la fila seleccionada. Y si arrastramos hacia abajo, tenemos la tabla seleccionada. Ahora, si es eso es con el mouse. Ahora, si queremos seleccionar con el teclado, entonces, si queremos seleccionar con el teclado, con la tecla de Shift presionada, Shift y flechita a la derecha, pues, y con la tecla de Shift, ¿verdad? Pues también podemos seleccionar, ¿ven? Y la flechita. Lo único es que si la celda está ocupada, pues se va a seleccionar carácter a carácter. Ahora, si yo tengo la tecla de Shift y Control presionada, pues fíjense cómo se selecciona, cómo seleccionará una palabra, ¿verdad? Con la tecla de Shift y Control presionada, ¿ven? Ya después que tenemos una seleccionada, bueno, pues ya para adelante, la próxima se selecciona. Y con la tecla de Shift presionada y flechita hacia abajo, pues fíjense que podemos seleccionar celdas hacia abajo, ¿ven? Y estamos aquí, tecla de Shift, pues seleccionamos celdas hacia arriba. O sea que también con la tecla de Shift presionada y las teclas de cursor, pues podemos seleccionar celdas, filas y columnas. ¿Cómo borramos una, cómo borramos una tabla? Bueno, la seleccionamos, ¿verdad? Y aquí en Table Layout hay una opción que dice Delete. Entonces, nos da la opción de Delete Table. Fíjense, yo creo que sin seleccionar, yo le doy aquí a Delete, le doy a Delete Table y se va la tabla. ¿Ven? También aquí en Table Layout tenemos la opción de eliminar la columna. ¿Cuál columna? Donde está el punto de inserción. Entonces le damos Delete Column y se fue la columna. Vuelvo a darle Control Z porque para la demostración, ¿verdad? También, chicos, si queremos borrar una fila, pues nos ubicamos en cualquier celda de la fila que queremos eliminar y le damos a Delete Row y se fue. Eso es a través y Delete Cell. Bueno, Delete Cell, pues nos sale el cuadro de diálogo que nos pregunta cómo la vamos a eliminar. Si vamos a mover
las celdas a la izquierda, o sea, si esta la voy a mover para acá, o si voy a mover estas celdas hacia arriba. Entonces yo tengo que escoger una de estas dos opciones. Si le damos a Shift Cell Left, pues fíjense que pues lo mismo se desplaza y todo lo que estuviera ahí después se desplaza una celda a la izquierda. Y si lo hacemos, ¿verdad? Si le damos a Delete Cell y le digo que es Shift, déjenme escribir algo aquí, ¿verdad? Y entonces eliminamos aquí, le damos a Delete y le damos Delete Cells, y le damos Shift Cells Up, damos a OK, pues fíjense cómo sube lo que está debajo. Entonces, así se eliminan las celdas. Pero, Control Z, pero chicos, si lo queremos hacer con las teclas, con el teclado, si queremos eliminar la tabla, pues la seleccionamos y la tecla de Backspace. Backspace, chicos, borra, elimina. No borra, no elimina la tabla si la tenemos seleccionada. Si queremos eliminar una columna, la seleccionamos y le damos a Backspace. Se elimina la columna. Si queremos eliminar una fila, la seleccionamos. Fíjense que también la podemos seleccionar haciendo el doble clic, pero si estamos delante, este puntero inclinadito, pues también me permite seleccionar toda la fila, ¿ven? Entonces, si la seleccionamos y le damos a Backspace, ¡pum! Pues se fue. ¿Ven? Me encanta a mí el backspace para esto. Y alguien dice, profe, ¿y el delete hace lo mismo? No, chicos. Si nosotros seleccionamos toda la tabla y le damos a delete, se borra el contenido de la tabla, pero no la tabla. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, pues entonces, tenemos aquí en las tablas, dejen ustedes, no sé, bueno, déjenme ver si me habla aquí, porque quiero ir juntica con el material. Miren, fíjense, cómo se insertan filas y columnas aquí en esta tabla, miren. Si yo quiero insertar una fila, pues yo me ubico, ¿verdad? Vamos a suponer que yo voy a insertar una fila encima de esta. Yo me voy a Table Layout y dice aquí, Insert Row Above. Mírenlo ahí. ¡Ay! Y también con el clic derecho, chicos, tenemos aquí un menucito que aparece, que la profe nunca ve, porque es que la profe no está acostumbrada a pero aquí también está la opción de insertar. Y entonces te da la opción de insertar filas arriba y debajo y columnas a la izquierda y a la derecha. Es debajo, sí. Pues insert row below. Y ahí tenemos una fila insertada. Si es con las columnas, bueno, pues lo mismo. Yo quiero insertar una columna a la izquierda de esta, bueno, pues me ubico y le damos aquí donde dice Insert Column Left. Y si quiero insertar una columna a la derecha de esta, pues está también el clic derecho, ¿verdad? Y está el insertar y le damos Insert Column Right. Miren ahí, chicos. Y estamos insertando columnas y filas. Qué chévere, profe. Ajá, qué bueno. Qué sabroso, ¿ven? Déjenme verificar acá. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, que aparece cuando quiere, porque no es siempre, chicos. Miren, esa bolita, ¿ven? ¿Verdad? Es cuando quiere, ¿verdad? Tiene como vida propia. Pero si le damos al signo de más, tenemos una fila. ¡Ay! Pero esa está buenísima también. Yo sé que sí. Lo único es que esto como que, ¿verdad? Hay como que buscarla ahí
es como bipolar, ¿ven? Ahí como que cuando hay que ubicarse, ahí aparece, hay como que, ven, como cuando quiere ahí es que sale. Y pasa lo mismo con las columnas también, miren chicos, ven, mírenla ahí, ven, ahí está la bolita con el signo de más, columna nueva, ven, es como si se inflara ahí cuando le hacemos ese clic, miren, ay, caramba, miren, ahí está, ven. Ay, profe, me gusta, a mí también. Entonces, chicos, ahí están las columnas y las filas insertadas. Ahora, em, fíjense, tenemos aquí también en la pestaña, ya hemos visto el draw, vimos también aquí. Esto del view grid lines, por ejemplo, yo inserto una tabla, vamos a ver. Vamos a ver. Esta tabla tiene bordes. Vamos a, vamos a quitarle los bordes. Aquí en Table Design, vamos a decirle en bordes, vamos a decirle que no bordes. Fíjense que no se ve nada. La tabla, chicos, esto no existe, no se ve nada, porque le quitamos los bordes. Ahora, si yo en la pestaña de Table Layout le doy a View Grid Lines, pues aunque no tenga bordes, eso no se va a ver cuando se imprima, pero por lo menos, chicos, nos da una idea de que ahí hay una tabla. Entonces, lo que hace el View Grid Line es que muestra las cuadrículas de la tabla. ¿Ven? Si tienen bordes, bueno, pues eso, que esté activo o no, pues no va a hacer ninguna diferencia. Ahora, si la tabla no tiene bordes, chicos, pues vamos a estar como, ah, uno dice, pero ese espacio en blanco se ve como, pero eso es una cosa casi imperceptible ahí. O sea, cualquiera choca ahí y no sabe que hay una tabla. Entonces, a menos, ¿verdad?, que uno le dé y aquí aparezca esto, pero uno no tiene idea. Si no se ve eso, pues uno no tiene idea de que en ese espacio hay una tabla. Entonces, si la activamos, to grid lines, pues se ven las líneas de la cuadrícula. El select también es para seleccionar celdas, seleccionar columnas, seleccionar filas y seleccionar la tabla. ¿Ven? ¿Qué es lo que va a seleccionar? Bueno, la fila donde esté el cursor, ¿verdad? Select row. ¿Qué va a seleccionar? Va a seleccionar la columna donde esté el cursor, ¿verdad? O donde esté el punto de inserción. Y así, chicos, selecciona. ¿Y cuál tabla va a seleccionar? Bueno, la tabla completa. ¿Ven? Entonces, eso es. Y aquí el draw table, chicos, es para dibujar, ¿verdad? Dibujar la tabla, ¿verdad? Dibujar la tabla. En este caso, bueno, pues como la tabla existe, pues lo que nos haría es poner los bordes. Pero también este lapicito, pues me permite también separar las celdas, ¿ven? O sea que no es especial. O sea, yo puedo dividir la celda usando este lapicito, ¿ven? Porque ya ahí la celda está dividida. Y también, chicos, el erase, bueno, es un erase, óiganme, que es como si decir, como yo tenía un compañero de trabajo, casi hijo, casi hermano, casi de todo, que decía, cuando en la empresa, por ejemplo, nos pagaban los taxis cuando teníamos que hacer diligencias de la empresa, y un día dice la empresa, oigan, ya no hay más taxis, ya se acaba eso de los taxis, ya no vamos a estar pagándole taxis, qué sé yo cuánto, porque hay muchas personas que están abusando de eso y le están usando y le están utilizando para cosas personales. Y dice mi compañero de trabajo, amigo, hermano y todo, dice él, óigame, doña, él me decía, doña, eso es como me duele la cabeza, vamos a cortarla. Entonces, eso mismo hace este erase. Chicos, es que no es que borra los bordes, no es que borra si tienen bordes, no, es que elimina el borde, fíjense, miren, la une las celdas. O sea que si quisiéramos unir las celdas,
pues esto sirve para eso, el erase, ¿ven? ¿Ven? Es como borrando las celdas. Entonces, eso es el erase, ya vimos el delete, esto es para insertar. Esto, chicos, es el split. Déjenme ponerle bordes a mi tabla, porque, bordes, vamos a seleccionar la tabla, escape, seleccionamos bordes, todos los bordes. Wow, estos bordes son muy feitos. Vamos a escoger bordes, vamos a escoger, pues, una línea y algo más, ¿verdad? Profesional, negro. Y ahora sí, vamos a los bordes, todos los bordes. Miren esto. Se quedó con el estilo que teníamos aquí. Este es el que yo quiero. Todos los bordes, todos los bordes, todos los bordes. Ahí está. Entonces, chicos, fíjense que aquí ya no hay celda, por eso es que no se ve ahí el borde. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el split cells? Bueno, el split cell es dividir la celda. Cuando le damos al el split cells, pues, denme un minutico, denme un minuto. Fíjense, chicos, cuando yo le di a split cells, aquí, en split cells, fíjense que me sale un cuadro de algo que me dice, mira, ¿cuántas columnas y cuántas filas tú quieres? ¿En cómo tú la quieres dividir? Yo digo, bueno, yo la quiero dividir así mismo, 2 columnas y una fila. ¿Qué va a hacer esto? Que la va a partir aquí en 2, ¿ven? Mírenla ahí. Ahora, si yo a esta celda le doy también a split cells y le digo, no, no, mira, yo quiero una columna y 2 filas, ¿qué va a hacer? Que la va a dividir aquí horizontalmente. Mírenlo ahí, chicos. ¿Ven? Más chévere y se daña. Entonces, eso es el split cells. Ahora, tenemos el merge. Fíjense, el merge o combinar celdas no se activa si no tenemos más de una celda seleccionada. Porque si, miren, está inactivo. Desde que yo selecciono 2 celdas, esas dos no las voy a combinar. Estas dos. Le damos a, miren cómo se activa de una vez. Merge cells. Combinadas están. Se vuelven una. En Excel, recuerden que en Excel podemos combinar, pero no podemos dividir la celda. Aquí sí. Aquí en Word podemos combinar y dividir. La única es que para combinar tenemos que tener por lo menos 2 celdas seleccionadas. Si la opción de combinar está inactiva, la opción de merge está inactiva es porque no tenemos por lo menos 2 celdas seleccionadas. Y el split table, chicos, split table, ¿qué va a hacer aquí? Vamos a darle aquí, split table, pues divide la tabla en 2. Entonces ya tenemos una tabla por aquí y tenemos otra tabla por aquí. ¿Ven? Entonces eso hace el split table. Vamos bien hasta aquí. Autofit o el autoajustar en español. Lo que hace el autofit, chicos, es que autofit contents. Y yo, miren como no tiene nada, pues mira cómo la pone chiquitica. Ahora, cuando yo escribo, pues la celda se va ampliando, ¿ven? Mientras yo escribo, entonces está autofit. Se va a ajustar al tamaño del contenido que tenga. Tenemos la opción de autofit window, entonces se va a autoajustar al tamaño de los márgenes, o sea, lo va a limitar los márgenes. Y tenemos el Fixed Column Width. Entonces, chicos, el Fixed Column Width lo que hace es
que yo puedo ponerle un ancho a cada columna, ¿ven? Yo puedo ponerle un ancho a cada columna, ¿ven? Y entonces, pues esas son las opciones. ¿Cómo se le cambia el ancho a las columnas, chicos? Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Si yo quiero cambiarle el ancho a la columna y que la tabla cambie de ancho, pues yo lo hago por aquí. Miren, por la regla aquí arriba, miren. Miren cómo la tabla se va poniendo más pequeña, ¿ven? Porque yo le estoy, ahora yo quiero, por ejemplo, esta columna más grande. Bueno, pues fíjense cómo la tabla completa está cambiando de tamaño. Eso es porque lo estoy haciendo por aquí, por la regla. Ahora, cuando estamos entre una columna y otra, aparece una cruz con dos flechas. Esa también me permite cambiar el ancho de la columna. Pero este ancho es relativo, porque lo que hace es que pone, si yo pongo la columna donde dice escribo más estrecha, amplía más la siguiente, porque la tabla se queda del mismo ancho. No cambia el tamaño, el ancho de la tabla. Entonces, para eso, pues lo que hace es cambia el ancho de una columna y la siguiente. Por ejemplo, yo cuando está así, yo le cambio el ancho y la pongo más ancha, escribo, pues la columna del lado, pues se pone más estrecha. ¿Ven? Por eso le decimos que es relativo, porque cuando le cambiamos el ancho a una, a la que le sigue, pues también se le cambia el ancho, más o menos. Si la pongo más ancha, la siguiente se pone más estrecha. Si pongo la columna más estrecha, pues la siguiente se pone más ancha. Entonces, pero la tabla sigue manteniendo su tamaño. Entonces, diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la cambiamos por la regla, pues la tabla cambia el tamaño, porque es solamente esa columna que está cambiando, las demás se quedan igual, pero la tabla cambia el tamaño. Si la hacemos por la cruz con dos flechas, pues entonces la tabla se queda igual, del mismo tamaño, pero las dos columnas, dos columnas cambian el ancho. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Estamos claros con lo que estamos explicando? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Pues vamos bien. Ahora, también, chicos, yo puedo cambiar el ancho de la columna cambiándole el width de la celda. A veces sí, a veces no. Todo va a depender. Vamos a cambiarle, fíjense que el cursor está aquí. Vamos a cambiarle el width. Vamos a decir que esta columna la vamos a poner, vamos a decir que le vamos a poner 1 pulgada. ¿Ven? Se le cambió el ancho a esta, pero se, miren cómo la fila, cómo se rodó todo, miren. ¿Cómo hacemos para que eso no pase? Bueno, en este caso, esta columna es, vamos a decir, como irregular. ¿Ven? Aunque yo la seleccione y se selecciona todo, ¿ven? Ahora, si yo le cambio el width ahora, pues se le va a cambiar, creo que a todo, vamos a cambiarla a 1 pulgada. ¿Ven? También pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una fila, hay una celda que tiene dentro, fíjense que está dividida, ¿ven? Entonces, eso hace esto me molesta a mí. Eso hace que Word entienda que todas esas celdas le va a cambiar a 1 pulgada. Entonces, si la cambia a 1 pulgada, esta a 1 pulgada, esta a 1 pulgada, esto se va a rodar para acá. Entonces, por ejemplo, si es una columna que tiene el mismo ancho, todas las celdas, por ejemplo, esta, y yo le cambio el width y le pongo 2 pulgadas,
pues ella lo va a hacer con todas, completa. ¿Ven? ¿Ven? Y pasa lo mismo. Lo que se hace es que se pone más ancha la tabla. O sea que tiene el mismo efecto cambiarlo por aquí que cambiarlo en la regla. ¿Ven? Tiene el mismo efecto. Porque la tabla cambia el tamaño, cambia el ancho. Hay una opción interesante que, bueno, aquí también está el height. ¿Cómo le cambiamos el alto a las filas? Bueno, chicos, pues tenemos lo mismo. Vamos a ver si se ve aquí. Tenemos aquí que para cambiar el alto, pues utilizamos la cruz con dos flechas y le cambiamos el alto. El alto no pasa lo mismo que el ancho. Cuando cambiamos el alto, pues la siguiente fila no cambia el alto por la cruz con dos flechas. Siempre que cambiamos el alto a una celda, pues la tabla cambia el alto. ¿Oyeron? Siempre va a cambiar el alto. Y no tenemos la regla por aquí, pero sí podemos cambiar el alto. Por ejemplo, a esta fila que es irregular, vamos a ponerle, esto es por celda, vamos a ponerle aquí que sea de 1 pulgada. ¿Ven? Esto es por celda, ¿ven? Entonces, si a esta yo le digo que le ponga el alto de media pulgada, 0,5, pues miren cómo la cambia, ¿ven? O sea que ahí como que es un poquito diferente el comportamiento de las columnas con las filas. Entonces, chicos, eso es para cambiar el alto y el ancho. Hay una opción que es súper chévere, que es, por ejemplo, si a esta tabla yo le inserto una fila y yo tengo estas 3 columnas. Bueno, esto tiene una columna ahí que vamos a dividir vamos a dividirla esta. Vámonos aquí, vamos a hacerle draw, vamos a hacerle una línea. No la quiere hacer ahí. Control Z, vamos a dividirla por aquí. Esto a veces, ustedes saben, a veces, vamos a dividirla a ver si la hace bien. Vamos a darle aquí split y vamos a decirle que es una columna, no, 2 columnas y una fila. Ven, miren dónde la puso. Vamos a tratar de ubicarla junto con esto. Todavía no están ahí al mismo sitio, pero miren, ven cómo se ve. Se ven como, vamos a darle a Shift. Ahí sí están ya. Le presioné la tecla de Shift y la arrastré, porque Shift hace que se mueva más poquitico. Bueno, pues se unieron. Pero miren, esa no está unida con la otra, miren. Ven. Ahí, no está unida todavía. Vamos a ver. Ahí sí está unida ya. Entonces, vamos a alejarla un poco. No tanto, pero sí alejarla un poco. Entonces, miren, hay una opción que es, yo puedo decirle, mira, yo quiero, y vamos a quitar esta fila de aquí. Vamos a quitar esta, vamos a unir. Fíjense, yo le digo, mira, yo quiero que estas 3 columnas tengan el mismo ancho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos las 3 columnas y le damos a la opción de Distribute Column. Miren, chicos, el mismo ancho, esas 3 columnas. Y también podemos hacerlo con las filas. Con las filas, vamos a suponer que yo tengo esta fila, vamos a buscar aquí, están más organizaditas, vamos a darle aquí. Vamos aquí y vamos a decirle aquí, pues acá, vamos a cambiarle el alto. Y yo le digo, mira, yo quiero que estas 3 filas tengan el mismo alto. Entonces yo selecciono estas 3, le doy a Table Layout
Le doy a Distribute Rows. Chicos, el mismo alto. ¿Ven? Eso es distribuir las columnas y las filas. Podemos hacerlo con la tabla completa, pero muchas veces son columnas o filas que queremos que estén iguales y entonces podemos poner esas filas iguales o las columnas. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Esperemos que sí. Entonces, lo próximo que vamos a ver es la alineación. Alineación, ¿verdad? Chicos, las celdas o el contenido de la celda, pues tiene dos tipos de alineación, horizontal y vertical. Eso lo vimos en Excel. Cuando yo registro algo en una celda, pues si es en Excel, pues en automático, si es un texto, queda en la parte inferior izquierda. Aquí en Word, vamos a ver en una tabla que yo inserte, vamos a cambiarle el alto, sin cambiarle, wow, esta que quedó, que todavía está cuadradita y nuevecita. Y vamos a cambiarle, miren. En Word no es así, ¿ven? En Word, pues no es así. En Word se alinea en la parte superior y se alinea a la izquierda. Eso es porque la alineación predeterminada de todas las celdas de Word es esta. Fíjense que aquí hay 9 botoncitos para decirnos cuál es la alineación. Esta es superior, superior, vamos a ponerle aquí top, vamos a ponerle así, top, left, ¿verdad? Esta, la siguiente, vamos a quitar una fila. Esto tiene, cuando la creamos, le pusimos que era, vamos a quitar que tenga 3 y 3. Y vamos a quitar de aquí, vean, ajá, ya, la tenemos. Vamos a seleccionar y vamos a decirle distribute columns. Y vamos también a distribuir las filas. ¿Ven? Entonces, fíjense, y todavía podríamos, tiene un hey de punto 49, vamos a ponerle punto 6. Ahí está. Entonces tenemos top left, que es la primera. La segundo, chicos, el segundo es top center. Top center, o sea, está alineada en la parte superior izquierda, ¿verdad? Horizontalmente está a la izquierda y verticalmente está en el top, arriba. Esta está alineada horizontalmente en el centro y verticalmente en el top. Esta le vamos a poner top right. Y entonces le ponemos aquí. ¿Ven? Esta la vamos a alinear en left middle. Así se dice, es como la diferencia, ¿verdad? Entre horizontal y vertical. Está a la izquierda horizontalmente y en el medio verticalmente. Mírenlo aquí. Y aquí le vamos a poner, este estaba al revés, es middle left. Y aquí la vamos a poner en el middle, que yo no creo que le falta como algo a ese middle. Vamos a buscarlo, porque no quiero que ustedes se lo aprenden incorrecto, ¿oyeron? Es con doble D. Sí, es con doble D. Sabía que le faltaba algo ahí, ¿ven? Yo dije, bueno, ahí le falta algo. Entonces, aquí está. Esto es
middle, center. Y entonces le damos aquí, miren. Esto está en el centro del universo, en el centro de la celda. Y este le vamos a poner entonces, este es middle, right. Le damos aquí. Y aquí entonces es verticalmente en la parte inferior. Eso es bottom, ¿verdad? Sí, dice bottom. Ajá. Vamos a poner aquí bottom, left. Y entonces le damos la alineación bottom, left. Y aquí va a ser bottom, center. Entonces eso quiere decir que va a estar alineado en la parte inferior, verticalmente y horizontalmente en el centro. Y aquí le vamos a poner entonces bottom y right. Entonces aquí está, ven. Ahí está, los 9 cuadritos están aquí representados. Entonces, chicos, esa es la alineación. Ahora, las celdas también tienen la orientación. ¿Ven? Entonces, la orientación del texto, ¿verdad? Es horizontal, ¿verdad? Como lo tenemos horizontal, pero también está con el giro, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Qué es esto? Miren cómo no, este era hacia abajo, ¿verdad? Vamos a darle otra vez. Miren, yo le doy, está horizontal, giro hacia arriba, giro hacia arriba. Ahí está, giro hacia abajo. Entonces, esta le vamos a poner giro hacia abajo. Entonces, vamos para acá, mírenlo ahí. ¿Ven? Entonces, esto también con el clic derecho, pues tenemos aquí el text direction. Y aquí, chicos, pues lo tenemos con el cuadro de diálogo del text direction. Tenemos el horizontal, tenemos el giro hacia arriba y el giro hacia abajo. Entonces, eso es, chicos, la orientación del texto, la dirección. ¿Qué más tenemos? El cell margin. ¿Qué es eso? Cell margin, chicos. El cell margin es la distancia que hay del texto a, al borde. Predeterminadamente, lo que escribimos en la celda, pues tiene de margen superior 0 y de margen inferior 0, pero tiene de margen izquierdo, tiene 0.08 y de margen derecho 0.08. Eso es, chicos, para todas las celdas. Todas las celdas tienen eso mismo. Por ejemplo, si yo escribo, vamos a suponer, en una tabla, vamos a escribir en una tabla, ¿verdad? Vamos a insertarla, porque no tanto el byte. Vamos a insert table y así recordamos cómo insertar. Vamos a tener una tabla, 3 por 3. Y le vamos a escribir en esta tabla, vamos a escribir, fíjense, lo que yo escribo, pues ustedes ven que queda un poquito separado del borde izquierdo. Y así también queda con un margencito también a la derecha, ¿ven? Ya yo no puedo escribir la otra palabra, la otra letra porque se me va a rodar. Entonces, si yo me voy a Table Layout y me voy a Margin Cells y le digo que sea 0 por todos los lados y le doy a OK, chicos, pues miren ahora cómo está pegadito del borde. Profe, pero así se ve. Bueno, hay veces, mis hijos, que por un poquitico se va para otra línea en la celda. Bueno, pues yo hago eso. ¿Va? Le quito esos márgenes de una vez. Margin cell, chicos, y podemos ponerle, podemos ponerle
decirle, por ejemplo, no, mira, yo quiero que tenga un margen de 0,1, 0,1 pulgada, 0,1, 0,1, miren ahora. Y por supuestico, pues yo puedo, casi creo, ¿verdad? Casi creo que yo puedo, ven, justificar el contenido de la celda en la tabla. Cada celda tiene tú le puedes dar la alineación que tú quieras, cada celda. Ahora, lo que es para todas las celdas son los márgenes. En principio, hay forma de cambiárselo, pero en principio todas las celdas tienen el mismo margen. Lo que cambiamos aquí es para todas las celdas. No, no importa que yo seleccione, va a ser para todas las celdas. Y lo que es el allowed spacing between cells, chicos, es un asuntico que hace algo que las tablas se ven súper bonitas. Yo le pongo aquí, por ejemplo, 0,05 y miren cómo quedan las celdas. Esa es la separación de las celdas. Ven que queda como ese espacito ahí entre una celda y otra. Y bueno, pues las tablas se ven como si fueran los bordes, se ven bonitas. Entonces, chicos, eso es el ser ma- el cell margin. Eso es cell margin. Vamos bien hasta aquí, chicos. Bueno, pues lo próximo es que vamos a hacer una tabla, ¿verdad? Una tabla como Dios manda. Vamos a insertarle imágenes, vamos a insertarle cosas a la tabla, unir celdas para hacerle la demostración completa. Y luego entonces vamos a tener el ejercicio. Entonces, vámonos, los que me quieran acompañar, pues lo que vamos a hacer es que yo voy a buscar una imagen, ¿verdad? Una imagen, la voy a poner ahí, ¡pap! Y vamos a hacer esa tabla, la vamos a hacer entre todos. Eso, lo que quieran hacer, lo hacen conmigo, no es el ejercicio, luego hacemos el ejercicio. Pero antes de eso, vamos a tomarnos 5 minutos para respirar, tomarnos el café, dar una vuelta, y hacer algo. Así que chicos, voy a parar la grabación y entonces, voy a pausar.